Buenas noches, estimada ingeniera y compañeros. Nosotras somos el grupo número 4, que está integrado por Cecibel Gima, Odalia Cadena, Norita Jiménez, Viviana Loyo y Estefanía Ceballos. Hoy les hablaremos acerca de la utilización del trabajo realizado por otros. Mi trabajo debería ser juzgado según cómo entra en los oídos y cabeza de los auditores, y no como describen los ojos de los lectores. Arnold Schönberg. Para empezar, definiremos qué son las NIAs. Pues las NIAs son las normas internacionales de la auditoría. Se deben aplicar a las auditorías en los estados financieros y permiten disponer de elementos necesarios tales como lo son los principios y procedimientos, los cuales son esenciales para el desarrollo de la profesión contable. El objetivo de las NIAs. Pues como objetivos de las NIAs tenemos mejorar la credibilidad de la información financiera y garantizar la calidad de los servicios por medio del desarrollo contable del auditor, quien va a tener a su disposición elementos técnicos confiables y garantizados para brindar información evidente al público. Dentro de lo que es la utilización del trabajo realizado por otro, encontramos las NIA 600, la NIA 610 y la NIA 620. La NIA 600 toma en cuenta consideraciones especiales, auditorías de estados financieros de grupo, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. La NIA 610 está enfocada en el trabajo de auditores internos y la NIA 620 en el uso del trabajo de un experto. Normas internacionales de auditoría 600. Consideraciones especiales, auditorías de estados financieros, incluidos el trabajo de los auditores de componentes. Es importante saber que cuando el auditor principal usa el trabajo de otros auditores y tiene la responsabilidad de determinar cómo afectará a la auditoría la intervención del otro o los otros auditores. El auditor principal también está encargado de informar sobre los estados financieros de una entidad cuando estos estados financieros manejan información financiera de uno o más componentes de la entidad. Es decir, entre ellos tiene que existir una excelente comunicación, ya que la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos dependerá de las circunstancias del trabajo y del conocimiento del auditor principal y de la competencia profesional de los auditores. Objetivos. El auditor define si actuará o no como el auditor de los estados financieros de un grupo. El auditor debe tener una comunicación clara y precisa con el otro u otros auditores de los componentes en relación al alcance y oportunidad del trabajo conjunto. Es necesario que el auditor principal obtenga suficiente evidencia de auditoría apropiada respecto a la información financiera de los componentes y sus hallazgos. El auditor además debe manifestar su opinión acerca de los estados financieros del grupo, anunciando si está o no preparado adecuadamente de acuerdo con el marco referencial de información financiera aplicable. Definición, componentes. Aquí contamos con los siguientes. Componentes. Hace referencia a una entidad o actividad empresarial para la cual la administración del grupo o del componente prepara la información financiera que debe ser tenida en cuenta en los estados financieros del grupo, determinando la identificación de sus componentes y su importancia en cuanto a la información financiera que abarca, permitiendo establecer los riesgos de representaciones erróneas de importancia relativa. Auditor del componente. El auditor quien realiza el trabajo sobre la información financiera relacionada con un componente para la auditoría del grupo. Administración del componente. Se refiere a la administración responsable de preparar la información financiera de un componente. Importancia relativa de un componente. Determina por el equipo de trabajo de un grupo. Todos los componentes cuya información financiera se incluyen en el estado financiero del grupo. Auditoría del grupo.
Auditoría de los estados financieros del grupo. Opinión de auditoría del grupo. Opinión de los estados financieros del grupo. Socios del trabajo del grupo. Responsable del trabajo de auditoría del grupo y su ejecución, y del dictamen de auditoría sobre los estados financieros del grupo que se emiten a nombre de la firma. Equipo de trabajo del grupo. Socios y personas asistentes que establecen estrategia general de auditoría del grupo. Se comunican con los auditores de los componentes para el trabajo en el proceso de consolidación, además de evaluar las conclusiones extraídas de las evidencias de auditoría como base para formar una opinión sobre los estados financieros del grupo. Estados financieros del grupo. Estados financieros donde se incluye información financiera de más de un componente. Administración del grupo. Administración responsable de elaborar y presentar los estados financieros del grupo. Controles de todo el grupo. Controles diseñados, implementados y mantenidos por la administración del grupo sobre la información financiera del grupo. Componentes importantes. Componentes importantes financieros que debido a su naturaleza o circunstancia específica puede presentar riesgos importantes de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros del grupo. NIE 600. Requisitos. Responsabilidad. El socio del trabajo del grupo es responsable de la dirección, supervisión y ejecución del trabajo de auditoría del grupo y de que el dictamen del auditor sea apropiado a las circunstancias. Aceptación y aplazamiento. El equipo de trabajo debe tener un entendimiento del grupo, sus componentes y entornos y determinar si es necesario esperar a que se obtenga suficiente y apropiada evidencia de auditoría. Estrategias de auditoría general y plan de auditoría. El equipo de trabajo del grupo tiene la responsabilidad de planear una estrategia general de auditoría del grupo y desarrollarlo teniendo en cuenta la norma internacional de auditoría 300. Entendimiento del grupo y sus componentes y sus entornos. Debe existir una excelente comunicación entre los miembros del grupo de trabajo, facilitando así el entendimiento de la entidad y su entorno, para identificar y evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa debido a fraude o error. Entendimiento del auditor del componente. Cuando el equipo de trabajo solicita al auditor de un componente que trabaje sobre la información financiera de un componente, el grupo debe determinar y conocer si el auditor del componente entiende y cumple los requisitos éticos para la auditoría del grupo. Importancia relativa. El equipo del trabajo debe determinar la importancia relativa para los estados financieros del grupo y la información financiera de los componentes. Respuesta de riesgos evaluados. El auditor debe diseñar e implementar respuestas apropiadas a los riesgos de presentación errónea de importancia relativa. Proceso de consolidación. El equipo de trabajo debe implementar los procedimientos de auditoría adicionales para responder a los riesgos de representación errónea de importancia relativa que se identifiquen durante el proceso de consolidación. Hechos posteriores. El equipo de trabajo debe determinar los sucesos de los componentes que se presentan en las fechas de la información financiera y el dictamen del auditor de los estados financieros del grupo y establecer si requieren ajustes o relevaciones en los estados financieros. Comunicaciones con el auditor del componente. El equipo del trabajo del grupo deberá comunicar oportunamente sus requisitos al auditor del componente, una comunicación clara y oportuna que permitirá obtener mejores resultados durante el desarrollo de la auditoría. Evaluación de lo suficiente y apropiado de la evidencia de auditoría obtenida. El equipo de trabajo deberá evaluar la comunicación del auditor componente discutiendo los asuntos que se presenten como resultados de dicha evaluación. Si la evaluación determina insuficiente, el trabajo del auditor competente deberá establecer qué procedimientos de auditoría son necesarios. Comunicación con la administración del grupo y los encargados del gobierno corporativo del grupo.
El equipo de trabajo deberá comunicar oportunamente al gobierno corporativo y administrativo las deficiencias identificadas en el control interno, identificación del fraude o información que indique que puede existir un fraude. Cualquier asunto en el equipo de trabajo debe considerar importante con la relación a los estados financieros y que sea desconocido por la administración encargada del grupo corporativo. NIA 610. Uso del trabajo de auditores internos. La norma internacional de auditoría 610 manifiesta que de acuerdo con la norma internacional de auditoría 315, el auditor externo puede determinar si es necesario e importante la función de auditoría interna para el proceso de la auditoría en general. Por tal motivo, se evidencia en esta norma la responsabilidad del auditor externo respecto al trabajo del auditor interno, sin que esto tenga que entenderse que el trabajo del auditor interno es una ayuda directa en los procedimientos de auditoría del auditor externo, ya que los objetivos de la función de auditoría de ambos son diferentes. La auditoría interna 610 nos presenta las siguientes funciones que mencionaremos a continuación, las cuales son monitoreo de control interno, examinar información financiera y de operación, revisión de operaciones y cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. NIA 610, objetivo. El objetivo de la NIA 610 es determinar si es necesaria y pertinente la utilización del trabajo de la auditoría interna y si este trabajo está acorde a los objetivos de la auditoría. NIA 610. Definiciones. Según la función de la auditoría interna, la cual es un servicio de evaluación a la entidad, y los auditores internos, quienes son los encargados de realizar las actividades de la función de auditoría. NIA 610. Definiciones. Función de la auditoría interna. Pues esta de aquí se encarga de examinar, evaluar y monitorear la adecuación y efectividad del control interno. La función de la auditoría interna también permite a la auditoría interna realizar un control permanente y eficaz sobre el control interno para proteger así el activo de la entidad, minimizar las posibilidades de fraude dentro de la misma, incrementar la eficiencia operativa y optimizar la calidad de la información financiera. NIA 610. Auditores internos. Definiciones. Son las personas encargadas de realizar las actividades de la función de auditoría interna. Para ello contamos con dos objetivos que son verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la información contable, vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno. NIA 610. Requisitos. Tenemos 3 requisitos que son: determinar si se usará el trabajo de los auditores internos. Este nos explica que el auditor externo determina si el uso del trabajo de los auditores internos para la evaluación, la objetividad y la competencia técnica de la función de auditoría interna y de los auditores internos. De esta manera, el auditor externo deberá considerar la naturaleza y el alcance de trabajo específico que se realizarán los auditores internos, además de los riesgos importantes que se presentan en transacciones, saldos de cuentas y revelación. Uso del trabajo específico de los auditores internos. Este nos explica que cuando el auditor externo usa el trabajo específico de los auditores internos, deberá realizar una rigurosa revisión y evaluación de los procedimientos de auditoría interna para determinar su adecuación para la consecución de los objetivos del auditor externo. Documentación. El auditor externo debe documentar lo adecuado del uso del trabajo específico de los auditores internos, cuyo trabajo debe ser documentado, revisado y supervisado de forma pertinente. NIA 620. Uso del trabajo de un experto. La norma internacional de auditoría 620 básicamente define las responsabilidades del auditor
cuando se encuentran haciendo la auditoría de los estados financieros y se encuentran en ciertas áreas en las cuales no tienen la capacidad de dictaminar, debido a que las limitaciones en conocimientos específicos detectados, para lo cual vincula el trabajo de una persona u organización especialista en un campo diferente al de la contabilidad y auditoría. NIE 620. Objetivos. El auditor debe definir si es necesario e importante el uso del trabajo de un experto para complementar el proceso de la auditoría de los estados financieros de una entidad y determinar si el uso del trabajo del experto es documentado, pertinente y coherente con los propósitos que tiene el auditor para el desarrollo de la auditoría. NIE 620. Definiciones. Experto del auditor. Es una persona u organización con la habilidad y experiencia en el campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Pericia. Habilidades, conocimientos y experiencia en un campo particular que le permite dar una opinión objetiva con respecto a un tema específico. Experto de la administración. Una persona u organización que posee pericia en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo es usado por la entidad para ayudarle a prepararse a los estados financieros. NIA 620. Requisitos. Determinación de la necesidad de un experto. Es importante que el auditor determine si usará o no el trabajo de un experto, cuando se hace necesario que exista pericia en un campo específico y distinto al de la contabilidad o la auditoría, ya que permite obtener claridad y entendimiento de la entidad y su entorno de la misma manera que se puedan identificar y evaluar los riesgos, naturaleza, oportunidad y alcance de los procesos de auditoría. Cuando se usa el trabajo de un experto, es posible que el riesgo de detectar riesgos significativos pueda aumentar, ya que pueden existir limitaciones de los conocimientos en ciertos particulares distintos de la contabilidad o de la auditoría, que la administración o el auditor no puedan desentrañar de manera sencilla. Competencia, capacidades y objetividad del experto. El auditor debe evaluar si el experto tiene la capacidad, competencia y objetividad para el desarrollo del trabajo y cumplir con los propósitos del auditor. Para ello es importante tener conocimiento que está experto sujeto a normas de desempeño técnico u otros requisitos profesionales o de la industria, de las normas de acreditación de un organismo que otorgue licencias o requisitos impuestos por la legislación o normatividad. Obtención de un entendimiento del campo de especialidad del experto. Es necesario que el auditor obtenga un entendimiento suficiente del campo específico del experto para que pueda así determinar la naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del mismo. Además, permitiéndonos evaluar la pertinencia del trabajo del experto para los propósitos del auditor en el desarrollo de la auditoría. Convenio con el experto. El auditor deberá convertir con el experto por escrito ciertos asuntos, entre los cuales están la naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto, donde a menudo puede ser importante discutir cualquier norma relevante de desempeño técnico u otros requisitos profesionales que seguirá el experto. Evaluación de la adecuación del trabajo del experto. Es importante que el auditor evalúe la adecuación del trabajo del experto para conocer los alcances y si estos están acorde a los propósitos del auditor. Referencia al experto en el dictamen del auditor. El auditor no deberá referirse al trabajo de un experto en un dictamen del auditor, donde contenga una opinión no calificada. Si lo exige la legislación o la regulación, el auditor tendrá que especificar en el dictamen de auditoría que dicha referencia no afecta o cambia su responsabilidad por la opinión del auditor. Referencias. Normas internacionales de auditoría. Material de apoyo contabilidadparatodos.com. www.auditor.org.
páginas 62 hasta 70. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición